que es a José María Manuel García Osuna y Rodríguez. Él, aparte de historiador, es médico y eso le permite tener una visión de la historia muy peculiar, y eso lo contará él porque él se ha especializado en aspectos muy interesantes relacionados con las características psicológicas de las personas, ¿no? Es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Asturias, cofrade de números de la Imperial Cofradía de Alfonso VII, el Emperador de León y el Pendón de Baeza, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha, socio de número de la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas, socio de número de la Asociación de Hispanistas del Benelux, historiador de Historia 16, académico correspondiente del Instituto de Estudios Históricos Bancés y Valdés, doctor en Medicina y Cirugía, Asociación Cultural de Estudios Leoneses, del Instituto de Estudios Zamoranos, del Ateneo de Valladolid, del Instituto de Estudios Gerundenses. Es inacabable. Entonces, para que no se nos haga de noche, le voy a pedir que, por favor, me dé licencia para que no continúe, porque de verdad tiene un currículum impresionante. Buenas tardes. Agradezco que la Asociación Héroes de Cavite me traiga aquí por segunda vez. Agradezco al ponente, a la persona, al profesor que ha hablado antes, porque ha sido francamente fuera de serie, extraordinario lo que ha dicho. Estoy aquí por una situación histórica, incluso familiar. Tengo un primo carnal que es de la asociación y que procura sacarme el jugo todo lo que puede. No te rías, que es verdad. Y he traído 3 de mis libros por si alguno de ustedes quiere adquirirlos. Uno es La batalla de las Navas de Tolosa y es la segunda edición de mi primer libro, que fue una biografía de Alfonso VIII. Y después una biografía de uno de los reyes importantes relacionados con las Asturias, que es Alfonso VII el Emperador. Si ustedes quieren, bueno. Y al que lo compre, pues a pesar de que soy de León Capital, dicen que los cazurros no regalamos nada, pues regalaré un trabajo de historia de los que yo escribo al que compre los libros. Resulta paradójico, ¿me escuchan bien? Resulta paradójico, yo soy un historiador profesional y lógicamente el profesor que ha hablado antes también. Resulta paradójico los calificativos que se hacen sobre la historia de las Españas, y uno de los hechos
que se vilipendian es precisamente el de la batalla de Covadonga. Se dice que la crónica del rey Alfonso III el Magno, del rey de León y de Oviedo, pues es falsa, y la crónica de Sebastián también es falsa, porque hay una diferencia de época, de años, entre la batalla de Covadonga y el reinado de Alfonso III el Magno, cuya capital está en Zamora, Reino de León, etcétera, etcétera. Pues es la misma diferencia que puede haber entre Tito Livio y la batalla de Cannas. Sería también falso hablar de Tito Livio en relación con Aníbal, ¿no? Y con la batalla de Cannas y con los cartagineses. Esto no tiene ningún sentido, simplemente hay una especie de concepto iconoclasta entre los hispanos o entre los historiadores hispanos que se acercan a la historia, sobre todo a la historia medieval, donde tratan por todos los medios de acabar con los conceptos obvios y claros que hay en la historia medieval, que por cierto es probablemente la más rica de Europa, la historia medieval que tenemos aquí. Concretamente en el Reino de León nacen los fueros, los infantazgos, las cortes, y se transmiten al resto de Europa. Concretamente Henry Kamen, ya que se ha citado antes, creo que desde el punto de vista médico necesita algún tipo de reconstituyente ácido hialurónico para las neuronas, que es muy fácil y que por 15 euros se puede adquirir. Y además hay un The Memory que se puede utilizar para las personas mayores, que viene muy bien porque yo lo estoy tomando y cada día me siento más ágil y más listo. En cuanto al profesor José Luis Corral, que conozco, pues también habla, yo creo que utilizando partes por el todo y tratando de manipular el hecho de la batalla de Covadonga, que no existió. Hombre, también Sánchez Albornoz hablaba de 40.000 o 20.000 soldados musulmanes. Ustedes que conocen Covadonga, ya miran ustedes cómo se puede mover a 20.000 personas allí en aquella zona y sobre todo darles de comer. En aquella época la fabada era difícil y las patatas todavía no habían venido de América. En el siglo VIII, los musulmanes deben improvisar su dominio político en el global del territorio de Hispania, que forma España o las Españas, es decir, España y Portugal. En un momento determinado, uno de los libertos, digamos, del valí, del gobernador Musa, que es Tariq ibn Ziyad, que concretamente no es un musulmán, sino que es una persona de religión judía, porque, como se ha dicho antes, los bereberes del norte de África están muy poco islamizados, y los musulmanes que están islamizados, que son los árabes, que vienen lógicamente de la península arábiga y de Siria y de Irak, en los califatos Omeya y Abbasí, pues tratan de que estas personas sean, digamos, la carne de cañón para las peleas y las guerras que se van a producir en la península, clarísimamente porque en la península hay un poder importante, que es el reino visigodo de Toledo, el reino toledano, que tiene dos últimos reyes muy paradójicos y extraños. Uno es Witiza, que en unos sitios tiene una fama probablemente exagerada, y en otros lados se les acusa, pues sobre todo por las personas que vienen de la dinastía de Chindasvinto, se le acusa de un personaje terrorífico. Hasta tal punto se dice que obligó a los clérigos a casarse, que concretamente le gustaba a la madre de Pelayo, y mató a su padre, al duque Fáfila o al duque Fábila, de un bastonazo. Y todo ese tipo de cosas se han cargado sobre Witiza. En un momento determinado, la élite de la corte toledana de los visigodos, los duques, los gardingos, los próceres y los espatarios, van a escoger, una vez muerto Witiza, en contra del deseo de los hijos de Witiza, a un nuevo monarca. Este monarca es el duque de la Bética, se llama Roderigo, y en el momento en que está siendo elegido, más o menos hacia el 710, como se ha dicho antes, está peleando contra los vascones en el norte de la península. Recibe la noticia de que ha sido nominado como rey, y se dirige hacia el sur con la importante necesidad de mantener o de subrayar su poder. En ese momento han desembarcado las tropas de Tariq, y el rey visigodo recibe, que como ustedes saben los visigodos son los godos del oeste, los ostrogodos serían los godos del este, el rey visigodo recibe la noticia de que unos personajes que vienen del norte de África, que ya habían estado antes, tratan de conquistar o de dominar aquella zona. Él va a llegar al sur, lo más a uña de caballo,
y en el sur va a plantear una batalla que puede ser en el río Guadalete o en la laguna de la Janda. Bueno, todo eso está bastante dentro de la mitología de la batalla, ¿no? En un momento determinado, la todopoderosa caballería visigoda, que estaba ganando la batalla porque se dice que puede haber estado luchando 3 y 4 días, siempre por el día y no por la noche, va a tener la traición de las 2 alas que mandaban los 2 hijos de Bitiza, que se pasan al bando musulmán, y naturalmente la victoria de los musulmanes es bastante fácil. Lo que los hijos de Bitiza habían llegado a un acuerdo, parece ser que con el valí Musa, es que simplemente estos iban a ayudarles a conquistar el trono y a echar a Roderigo, ¿no? No es así lo que piensan los musulmanes, sino que lo que piensan es, lógicamente, quedarse. Unos días después, ya sin traiciones, en Astigi, es decir, en Écija, se celebra una segunda batalla en que las tropas visigodas están mandadas por Bancho o Sancho, que es el sobrino carnal del rey Roderigo, y también son derrotadas. Con lo cual, el paseo militar de los musulmanes desde esta zona prácticamente hasta todas las ciudades importantes, como puede ser Emérita Augusta, Murcia, Molina, etcétera, incluso Toledo, va a ser muy fácil, entre otras razones porque hay una segunda columna o una tercera columna, que son los hebreos, los judíos muy maltratados por los visigodos, sobre todo por el Código de Eurico, que van a abrir las puertas de las ciudades a estos nuevos personajes que les prometen por lo menos respetar su comportamiento, ¿no? Con lo cual fue un paseo militar. Los visigodos van a escapar hacia el norte, al territorio de la Asturia transmontana, de los Astures transmontanos, y sobre todo también a la zona de la Cantabria. Después de ahí pues, llegará uno de los primeros monarcas o prínceps de la que se llama la monarquía de los Astures o monarquía del Asturorum Regnum. Bien, hasta las Asturias del reino de los visigodos, la transmontana o asturiana propiamente dicha, y la cismontana o augustana o leonesa, conformada hoy serían las provincias leonesas de León y Zamora, se llama augustana a los Astures del sur, por una razón muy simple, porque como tenían oro en la zona de las médulas, Augusto, el emperador César Augusto, se la va a explotarla directamente y no la va a explotar el Senado como sería en la Asturia transmontana. Incluso va a crear una ciudad nueva, una capital ex novo, que es Astúrica Augusta, nominada o mandada por un prefecto del pretorio o por un legatus Augusti, y luego va a crear una ciudad militar, Legio, que además está situada con varios ríos, el Esla, el Torío, el Cetra, el Bernesga, que va a ser muy fácil de defender. Por lo tanto, llegaron los musulmanes, que sometieron lógicamente a todo el resto, y en el norte, en la Asturia transmontana, van a colocar a un gobernador sobre la costa cantábrica de Gijón, que se llama, como se ha dicho antes, Munuza. Munuza conoce a un personaje que tiene relaciones con los cántabros al otro lado del río Sella, porque la parte donde estaría Cangas de Onís sería territorio de cántabros, probablemente badinienses. Lo que pasa es que al estar muy lejos del núcleo central de los cántabros, estaría más o menos dominada por los Astures. Eso ocurre a lo largo de toda la antigüedad. La ciudad de Elmántica es una ciudad de los báceos, pero no pueden defenderla y entonces se la regalan a los bretones. La ciudad de Numancia es una ciudad de los titos o los pelendones que están muy lejos de Numancia, de poder defenderla, y se la regalan a una gentilidad muy fuerte que son los arebacos. O sea, eso ocurre a lo largo de la antigüedad. En la época antigua los pueblos intercambian o incluso ceden sus ciudades si no las pueden defender. Por lo tanto, Pelayo tiene ciertas relaciones al otro lado del Sella, en la zona que hoy estaría en Cangas de Onís, etc., ¿no? Tiene relaciones, probablemente tendría tierras, probablemente tendría conocimientos, ¿no? Este Munuza, gobernador bereber de Gijón, porque los árabes han situado a los bereberes en la zona de frontera, digamos, como se ha dicho antes, es la carne de cañón, son los primeros que van a padecer las embestidas de los cristianos del norte. Pues conoce a Pelayo, a lo que los musulmanes llaman Belay el Rumí, es decir, Pelayo el romano, todavía no sé por qué, porque Pelayo no es un hispano-romano, sino que más bien puede ser un espatario, es decir, alguien que podía llevar la espada delante del rey como visigodo, y le envía como su embajador ante la corte de Córdoba del nuevo valí, que se llama Al-Jur, en el año 716, lo que era bueno tanto para los intereses
de Pelayo, pensaba, como para los intereses de Munuza, que lo que pretende es casarse o matrimoniarse, eso es lo que dicen las crónicas, incluso mitificadas, con la hermana de Pelayo. También para alejarlo de los montañeses astures, para los que ya empieza a ser una especie de caudillo. La crónica del rey de León y de Oviedo, del emperador de León, Alfonso III el Magno, dora el lustre de los caudillos regios astures al otorgar estirpe regia al dux Fáfila, es decir, al dux Fabila o Fáfila, el padre de Pelayo, que era uno de los nobles más conspicuos en la corte del rey Égica y emparentado con él. Pelayo era visto como uno de los elementos más representativos del partido de Rodrigo, el partido que había perdido el duque de la Bética, y por tanto enemigo furibundo de los pactistas viticianos. Pelayo comprende el significado de la jaula dorada cordobesa a la que se le ha enviado y, aprovechando un descuido, se escapa de la urbe emiral de Córdoba, de la Córdoba romana, entre los meses más o menos de marzo y agosto del año 717, emprendiendo el regreso hacia las tierras montañesas de los astures transmontanos. La ciudad más importante prerromana de los astures transmontanos sería el Lucus Asturum, el bosque de los astures, más o menos estaría en la zona de Lugo de Llanera. Durante la estancia de Pelayo en Córdoba, Munuza parece ser que se ha casado con la hermana de este, siguiendo el ejemplo paradigmático del primer valí hispano-andalusí, el hijo de Muza, que es Abdalaziz, que se casaría con la viuda de Roderigo, con Egilona. Por cierto, voy a publicar este verano en una revista de la ciudad del Reino de León, de Toro Proculto, una biografía de Egilona en función de los datos que se conocen, porque han salido datos nuevos francamente interesantes sobre el comportamiento de esta mujer, que se casa con el vencedor de su marido, porque Rodrigo parece ser que murió en la batalla de Guadalete o en la Janda y no se encontró su cuerpo, aunque después se dice que sus seguidores, sus fideles, lo llevaron a enterrar a Viseo. El emir Aljur envía sicarios a Munuza para que intente prender a Pelayo, que ha llegado hacia el norte. Lo que está a punto de conseguir, pero el caudillo de los visigodos recibe la información de un amigo y escapa cruzando el río Piloña para refugiarse en los Picos de Europa, que, como se ha dicho antes, es una fortaleza francamente importante. Aquí se encuentra con otros godos derrotados, psicológicamente bastante destruidos, fugitivos, y algunos astures transmontanos que van a celebrar un concilio, una asamblea judicial, es decir, para hablar sobre lindes y sobre todo para hablar sobre algo extrañísimo, porque Munuza ha enviado unos cobradores de impuestos a tratar de conseguir impuestos, a tratar de conseguir bien la yicía, o el impuesto que se cobraba a los no musulmanes y el impuesto de la capitación que pagaba cada varón no musulmán, y obviamente pues los astures, si me permiten la ironía, estaban por la objeción fiscal, deseaban no pagar absolutamente ningún impuesto. En ese momento, en esa asamblea, Pelayo va a aprovechar el acto para convencerles de la necesidad de resistir al invasor que está en Gijón. Hasta tal punto llega su elocuencia que consigue que le reconozcan como su caudillo por aclamación, haciendo algo que era patognomónico de este tipo de pueblos, que era elevarlos sobre los escudos. Todos los sucesos relatados se están produciendo hacia finales del año 718. La nobleza visigoda, minoritaria, derrotada, se ha ido agrupando a su lado hasta constituir un más que aceptable grupo de disidentes frente a los musulmanes mayoritarios en la ciudad de Gijón, o Gegione, como dicen las crónicas. La rebelión astur no crea la más mínima controversia en el aula regia, en la curia regia cordobesa, la cual está preparando su asalto expansivo a la Galia narbonense, al territorio de la Septimania, que también, por otro lado, los francos siempre han tenido apetencias por la Septimania, que es un territorio de los visigodos. Y como ustedes saben perfectamente, el enfrentamiento entre francos de rito católico y visigodos de rito arriano siempre ha sido un enfrentamiento francamente sangriento. La religión los dividía muy fuertemente, sobre todo porque Arrio negaba la divinidad de Cristo, que decía que era una especie de hijo adoptivo de Dios. El valí Aljur tiene problemas más arduos que resolver como para preocuparse de aquel extraño brote astur que le llega del norte y al que no da verdaderamente mucha importancia.
el cual tenía toda la semejanza típica de las burbujas levantiscas que se estaban produciendo por toda la península hispánica. Existía un problema más peliagudo, como era el relativo a la instalación y zonas de influencia peninsulares a repartir entre los conquistadores árabes de las tribus del sur de Arabia, yemeníes y calvíes, y de las tribus septentrionales caisíes, también muy enfrentadas violentamente en una fitna, en una guerra civil constante, por cuestiones incluso de religión, por cuestiones de adecuación o por cuestiones de interpretación del Corán, las cuales se odiaban, indicaré irónicamente, cordialmente, y entre las que había una larga sucesión de venganzas y de sangre. Y junto a estos colocamos a los bereberes o berberiscos, de más reciente islamización, como he dicho antes. Estos últimos contaban, como es lógico, con todo el desprecio de la aristocracia orgullosa árabe. No obstante, Munuza no observaba el problema con tanta indiferencia porque tenía el problema a escasamente 50, 80 o 100 kilómetros. Y comenzó a presionar al nuevo emir, Al-Hur ya no está, que se llama Ambasa ibn Suhayn al-Kalbi, en el año 721, para evitar que los rebeldes sigan atacando algunas de las posiciones agarenas de vanguardia. Es decir, los musulmanes se definen como agarenos por ser descendientes de Agar, la esclava de Abraham, sarracenos, que vendría de Sarraquín, que serían los habitantes del desierto, ismaelitas por ser descendientes de Ismael, el hijo que tuvo Abraham con Agar, de esa forma, o moros por venir de la Mauritania, y musulmanes por estar sometidos al poder de Alá, del Dios del Islam. Por lo tanto, Ambasa comete el error de caer en la provocación que le están lanzando desde el norte. Y tras la derrota sarracena en Toulouse, en el 10 de junio del 721, no vio mejor ocasión que una... o así. Muy bien, gracias. Que una fácil victoria sobre aquellos sublevados reticentes del norte que estaban distrayendo a Ambasa sus necesarias y promisorias operaciones en la Galia narbonense. Y hay un texto que dice lo siguiente. Dice Isa ben Ahmad al-Razi, lo voy a leer literalmente, que en tiempos de Ambasa ben Suhayn al-Kalbi, este es el calificativo de los musulmanes, por ejemplo, de al-Makkari con respecto a la batalla de Covadonga. Dice Isa ben Ahmad al-Razi que en tiempos de Ambasa ben Suhayn al-Kalbi se levantó en tierra de Galaecia, y se refiere al territorio de Galaecia, no de Galicia, se refiere al territorio romano de la Galaecia, que es un territorio que abarcaría Asturias, León, Zamora, La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, incluso el norte de Portugal hasta el Miño. Ese sería el territorio de la Galaecia romana. Después sería el reino de los suevos. Se levantó en tierra de la Galaecia un asno salvaje llamado Pelayo. Desde entonces empezaron los cristianos de Al-Ándalus a defender contra los musulmanes las tierras que aún quedaban en su poder, lo que no habían esperado lograr. Los islamitas luchando contra los politeístas somos los cristianos porque veneramos o adoramos a la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, según el Islam, a varios dioses. Y forzándoles a emigrar, se habían apoderado de su país hasta llegar a Ariyula, de la tierra de los francos, y habían conquistado Pampilona en Galaecia. Y no había quedado sino la roca donde se refugió el rey llamado Pelayo con 300 hombres. Los soldados no cesaron de atacarle hasta que sus soldados murieron de hambre y no quedaron en su compañía sino 30 hombres y 10 mujeres. Y no tenían que comer sino la miel que tomaban de la dejada por las abejas en las hendiduras de la roca. La situación de los musulmanes delante de la cueva llegó a ser penosa y al cabo los despreciaron diciendo: 30 asnos salvajes, ¿qué daño pueden hacernos? En el año 133 de la égira es la huida de Mahoma de la Meca a Medina, porque trataba en la Meca de convertir al Islam a los habitantes de su ciudad natal, que eran mayoritariamente paganos, y entonces, para evitar que lo mataran, tuvo que huir Égira hacia Medina, donde tuvo mejor acogida. En el año 133 de la égira murió Pelayo y reinó su hijo Fabila. El reinado de Pelayo duró 19 años y el de su hijo 2. Después de ambos reinó Alfonso, hijo de Pedro, abuelo de los Banu Alfonso, que consiguieron prolongar su reino hasta hoy
y se apoderaron de lo que los musulmanes les habían tomado. Esto es lo que dice Al-Makkari o Al-Makkari sobre la batalla de Covadonga. La expedición de castigo partió de Córdoba, de castigo contra Pelayo, a comienzos de la primavera del año 722. Al mando iba el bereber Alcama. En sus filas figuraba el arzobispo metropolitano de Toledo, Opas o don Opas, que es un hermano del fallecido rey Godo Vitiza, por lo tanto un enemigo de Rodrigo, del cual esperaban los musulmanes, Les voy a echar un poco de agua, ¿de acuerdo? Del cual esperaban los musulmanes una acción mediadora, conciliadora y de paz, para que se solucionara la esperada capitulación, seguros como estaban los sarracenos de que los hispanos romanos y los godos se rendirían sin combatir, como tenían por costumbre desde la debacle de Guadalete. Pelayo sufrió pérdidas primigenias, como indicado, importantes, y debió refugiarse o replegarse buscando asilo en las faldas del monte Auseba y en sus colinas circundantes. Estas primeras escaramuzas, de signo negativo para las intenciones de Pelayo, son aquellas que se hiperbolizan en las crónicas ismaelitas con su lógico desprecio explicable hacia la victoria final de los cristianos. Lo intrincado de la orografía permitió a Pelayo y a su reducido grupo obtener un éxito de poca trascendencia en lo militar, pero de mucha en el plano psicológico evidente. Indudablemente las noticias van a llegar incluso a Europa. Pero de marcha en el plano psicológico evidente, es decir, influyó enormemente para recuperar esa confianza que los visigodos habían perdido después de las continuas derrotas desde Guadalete hasta el norte. Alcama, dado la estrechez y largueza del valle de Cangas, no tuvo oportunidad de poder maniobrar con todos sus soldados en posibilidad estratégica clara, mientras tanto que los ástures, que conocían el territorio, cortaron sin dificultad las líneas de los agarenos. En el momento decisivo de la batalla, Pelayo y sus ástures salieron de la cueva y pelearon con la desesperación otorgada por la supervivencia más básica y esencial. Alcama fue muerto en el combate y el obispo Opas hecho prisionero en el mismo campo de batalla. La milicia musulmana, dividida en dos partes, fue atacada con saña y furor inusitados por los ástures, dándose a la fuga en un intento de llegar a la parte sur de los montes, que sería la meseta del Leonesa, habitada en este momento por los restos de los ástures cismontanos o augustanos y algunos visigodos que estaban casi en el final de su trayectoria. Para ello cruzaron el río Cares hacia el puerto de Áliva por Poncebos, luego descenderían hasta las praderas de Espinama y el cauce del río Deva, cruzando Perís y Ordeñín, aguas hacia el suroeste. En la Liébana leonesa, al oscurecer del día siguiente al combate, un importante desprendimiento de tierras y piedras sepultó en las aguas del río Deva a un nutrido grupo de musulmanes. Así acabaría la huida de las tropas caldeas, así se les llama también en las crónicas cristianas, los caldeos, vencidas en la batalla de Covadonga. La batalla pudo librarse a lo mejor, probablemente, el 28 de mayo del año 722, que es la fecha que los cronistas musulmanes citan para la muerte del general Nuaym ben al-Malik como participante en la acción bélica. Munuza abandonará inmediatamente todo el solar de los ástures, siguiendo desde Gijón por la vía de la Mesa, aguas arriba del río Trubia, por el valle del mismo nombre, hasta el valle de Olalíes, Proaza, donde los ástures cayeron sobre los maometanos de Munuza y los aniquilaron. El propio caudillo sarraceno perecería en el combate. En los años posteriores, la atención cordobesa se va a dirigir hacia la más apetitosa tierra de los francos, la Septimania o la Narbonense, y no hacia el solar de Asturias, no existiendo el más mínimo inconveniente político en tolerar la permanencia de aquel reducto de insurgentes. La palabra Asturias es un error de algún monje medieval que sabía poco latín ya y que consideraba que la palabra Asturum Regno o Asturum Regnum estaba en singular y que para poner en plural a la palabra Asturia Regno o Asturorum Regnum había que poner una S.
Por lo tanto, la palabra Asturia Regno, el reino de los Astures, o Asturorum Regnum ya estaba en plural. No existiendo el más mínimo inconveniente político en tolerar la permanencia, repito, de aquel reducto de insurgentes. Pelayo fijó su residencia en Cangas de Onís, con el título de princeps o de caudillo, el principal o el primero. Todavía, como se dijo antes, hay cierta reticencia a poner el título de rey. Es más, que concretamente hay uno muy famoso, del que voy a dar una conferencia en Luanco dentro de un mes más o menos, que es el Silo, que hay una estela en piedra que dice Silo princes feci, Silo el príncipe lo hizo. Por lo tanto, lo de monarca, lo de rey todavía está un poco problemático de utilizar. Incluso cuando la monarquía sea tan importante como Ramiro II el Grande, que es uno de los grandes reyes, y no el más grande de Europa del siglo, a la primera mitad del siglo X, todavía se habla de nuestro príncipe, el principal o el primero, digamos, de la concepción estatal del momento. Pelayo, por lo tanto, fija su residencia en Cangas de Onís como caudillo o príncipe de los Astures y se convertirá en el núcleo inicial, este territorio, de un reino sin nombre ni calidad de tal, sin apenas territorio sobre el que asentarse, pero con el que ya colabora el duque Pedro de Cantabria, que puede ser o un hispano-romano o un visigodo. También es de regia, y también las crónicas hablan que es de regia estirpe visigoda, pero el nombre no es muy proclive. Ya en el siglo IX se indica que su victoria, transmitida oralmente por las serranías y valles de las Asturias, de las Galicias, de Cantabria y de León, movería a muchos godos de ilustre prosapia, se dice el texto ex semine regio, es decir, de semen real, a acercarse al nuevo caudillo triunfante y aceptarle. Pelayo probablemente murió en el año 737 después de Cristo, había sido elegido a la manera de los godos por la asamblea, es decir, los Astures, colocándole casi seguro que sobre los escudos, como se hacía en toda la antigüedad. Su sucesor filial Fáfila, de la misma forma, aunque este último moriría accidentalmente cuando se encontraba cazando osos o un oso. Yo pienso que el oso probablemente tuviera dos patas y tuviera un comportamiento típico de los enfrentamientos constantes entre la nobleza visigoda. Y si no, pues hombre, pues no fue muy listo porque naturalmente tenía que haber medido contra qué oso se enfrentaba. Pero yo pienso que el oso podía ser de dos patas y en lugar de garras tenía una espada. Pero simplemente es un dato anecdótico que se me ocurre. La Asamblea Regia entonces reconoce a Alfonso, yerno de Pelayo e hijo del duque Pedro de Cantabria. Como sucesor en este momento le van a poner la diadema regia, pero él va a utilizar casi siempre la titulación de príncipe. Con la consiguiente, reitero, la colocación de la diadema de los reyes visigodos. Toda la Asamblea le otorga el cetro por la gracia divina de Asturorum Rex, es decir, rey de los Astures, o Asturorum Regnum, reino de los Astures. En el año 740, la peligrosidad evidente del núcleo astur-cántabro-visigodo era ya muy importante, y el emir Uqba ben al-Hachak despachó una milicia contra ellos que ya consiguió ser rechazada. Las ulteriores crisis andalusíes de las cortes andalusíes, de la corte miral andalusí y de luego del principio de los Omeya, permitirá ampliar sus territorios y consolidarse políticamente, incrementando sus miembros con gentes que venían desde Al-Ándalus, es decir, cristianos en territorio musulmán, que significa los arabizados, los mustarabif o mozárabes. Los astures transmontanos, aislados por una importante cadena montañosa, habían vivido al margen de los vaivenes de la política del reino visigodo o godo-toledano, tras ser conquistado el reino de los suevos, del que formaban parte por el influjo imperialista de uno de los grandes reyes visigodos, que es Leovigildo, el primero que tiene un concepto de que él debe dominar toda la península. Tiene dos hijos, uno Hermenegildo, que como ustedes saben va a ser muerto por su padre por una rebelión, por alta traición, y después tiene un segundo hijo que es Recaredo, que va a ser el primero que se convierta al cristianismo católico por el influjo de determinados obispos que consideran que la jerarquía de los magnates arrianos está bastante diluida y sobre todo bastante inmoralizada, con poca moral. Los astures presentaban desde la caída del Imperio Romano unos lazos muy laxos de relación con el resto de los pueblos hispanos romanos del momento histórico.
Cuando los mahometanos invaden el solar Astur, aquellos van a reaccionar contra los sarracenos, por lo que su posterior victoria en Covadonga tendrá importantes consecuencias posteriores. La victoria de los Astures representó el nacimiento de un núcleo de resistencia de los cristianos frente a los agarenos o ismaelitas andalusíes. A este grupo de disidentes aborígenes hispanos se van a unir por primigenia necesidad de supervivencia, los descontentos, los perseguidos, los exaltados, los ambiciosos y los inquietos. Todos ellos otorgarán una carta de naturaleza política especial y única a los reinos del Alto Medioevo, al Obetao Regnum, o Reino de Oviedo, cuando la capital está en Oviedo, o luego al Reino de León, o Regnum Imperium Legionensis. Todos ellos bajo el prisma ideológico global del mozarabismo. Los mozárabes van a ser importantísimos, sobre todo en el Reino de Oviedo y sobre todo en el Reino de León, donde tienen una cultura especial, es gente muy preparada. Incluso los reyes, cuando tengan que tratar con los califas o con los emires primero, tendrán embajadores, clérigos sobre todo, de tipo mozárabe, porque aparte de saber árabe tienen una posibilidad de negociación muy importante. Ramiro II utilizará constantemente en su negociación con Af al-Rahman III al-Nasir, utilizará clérigos mozárabes venidos de Córdoba o que ya viven en el Reino de León. Tras la conquista, por ejemplo, muy posterior de Sevilla por el rey Fernando III el Santo en el año rey del 1230, que era un infante leonés, lógicamente el Islam quedará circunscrito para empezar al reino de Granada, es decir, al reino de los nazaríes de Granada. El reino de los Astures y sus reyes, digamos desde el... Además es algo muy curioso que se ha indicado por el profesor anterior, que es que Mauregato, que es un personaje al que yo tengo verdadera simpatía y he publicado un trabajo sobre él y que está siendo absolutamente vilipendiado porque Mauregato probablemente sea hijo de una musulmana y sobre todo su padre es Alfonso I y padeció en la corte de Cangas de Onís todo tipo de humillaciones, con lo cual su situación psicológica sería muy difícil. Cuando da un golpe de estado incruento en Santianes de Pravia, pues obviamente Mauregato va a ser el primero que Beato de Líbano lo llama nuestro rey, cuando hace el voto a Santiago, etc., siendo un rey, bueno, bastante descalificado. Yo creo que tanto Aurelio como Silo como Mauregato tienen una importancia capital en el reino de los Astures, en lo que hoy se denomina Reino de Asturias, para la traslación posterior de Alfonso II el Casto y después ya con Ramiro I y Ordoño I o Alfonso III la nueva expansión de un nuevo Estado con las mismas normas, las mismas leyes y la misma repoblación que es el Reino de León. Y ahora les voy a indicar el texto de la crónica del emperador Alfonso III el Magno sobre la batalla de Covadonga. La capital, previamente indicaré que la capital con Alfonso I, primero con Pelayo, va a ser Cangas de Onís. Cuando Fruela asesine o estrangule a su hermano Vimara por un golpe de Estado que pretende dar Vimara, al que parece ser que apostaban o sostenían la mayor parte de la curia regia de Cangas de Onís, porque debía ser más tratable que Fruela, y matan a Fruela con puñal, como dicen las crónicas. El único pariente que queda vivo en ese momento de la dinastía pelagiana es Aurelio. Como vivir en Cangas de Onís debía ser tan peligroso como en Roma con Claudio, y el único que quedaba vivo el emperador era Claudio en Roma, Aurelio en Cangas de Onís, considera que hay que trasladar la capital y la traslada a un lugar que es la cuenca del Nalón, concretamente a Langreo, donde se va a crear una estructura regia también con el rey Aurelio. Después, buscando una mejor evolución hacia el sur, la capitalidad va a trasladarse desde Langreo a Santianes de Pravia, no a Pravia, sino a Santianes, donde tanto Silo como Mauregato van a ser, y Bermudo el Diácono van a ser monarcas, para después ya, con Adosinda, que es la que decide y la que marca las normas, su sobrino Alfonso II el Casto, ser rey ya en Oviedo, que va a ser una ciudad con un enorme empaque, ¿no? Dice la crónica de Alfonso III el Magno, rey de León: Pelayo estaba con sus compañeros en el monte Auseba, y el ejército de Alcama llegó hasta él, y alzó innumerables tiendas frente a la entrada de la... ¿Ustedes me escuchan? Sí.
El predicho obispo Oppa subió a un montículo situado ante la cueva de la Señora y habló así a Pelayo: «Pelayo, Pelayo, ¿dónde estás?». El interpelado se asomó a la ventana y respondió: «Aquí estoy». El obispo Oppas dijo entonces: «Juzgo, hermano e hijo, que no se te oculta cómo hace poco se hallaba toda España unida bajo el gobierno de los godos y brillaba más que los otros países por su doctrina y ciencia, y que, sin embargo, reunido todo el ímpetu de los godos, no pudo sostener el ímpetu de los ismaelitas». Para empezar, en la crónica de Alfonso III se habla: vamos a reconquistar toda España o Hispania, y el territorio de Hispania o España se refiere al territorio musulmán. Y los españoles son, para la crónica de Alfonso III, los musulmanes. Con lo cual siento desilusionar a los que dicen que Asturias es España y lo demás tierra conquistada, porque obviamente la Hispania de Alfonso III es el territorio musulmán. Con respecto a la reconquista, que se me pasó antes decirlo al principio, me parece, la corte de Alfonso III utiliza esa frase para referirse a volver a obtener todo el territorio que se había perdido en Guadalete. Y yo sí creo que hay una reconquista, o una vuelta a conquistar, o una vuelta a retomar, o una vuelta a conseguir. Aunque hoy también es una palabra que parece que no se puede decir. Como tampoco se puede decir lo de moros, entonces no sé por qué las crónicas de Al-Makkari, de El Idrisi, de Injayán, que hablan de moros, ellos mismos hablando de sí mismos, supongo que también habrá que descalificarlos a los propios historiadores musulmanes. Por cierto, Injayán me parece un historiador magnífico. El obispo, bueno, lo que les había dicho. ¿Podrás tú defenderte en la cima de este monte? Me parece difícil. Escucha mi consejo, vuelve de tu acuerdo, gozarás de muchos bienes y disfrutarás de la amistad de los caldeos. Pelayo respondió entonces: ¿no leíste en las Sagradas Escrituras que la iglesia del Señor llegará a ser como el grano de la mostaza y de nuevo crecerá por la misericordia de Dios? El obispo Oppas contestó: verdaderamente así está escrito. Pelayo dijo: Cristo es nuestra esperanza, que por este pequeño montículo que ves sea España salvada y reparado el ejército de los godos. Confío en que se cumplirá en nosotros la promesa del Señor, porque David ha dicho: castigaré con mi vara sus iniquidades y con azotes sus pecados, pero no les faltará mi misericordia. Así pues, confiando en la misericordia de Jesucristo, desprecio a esa multitud y no temo al combate con que nos amenazas. Tenemos por abogado cerca del Padre Dios a nuestro Señor Jesucristo, que puede librarnos de estos paganos. El obispo Oppas, vuelto entonces al ejército, dijo: acercaos y pelead, ya habéis oído cómo me ha respondido. A lo que adivino de su intención no tendréis paz con él, sino por la venganza de la espada. Alcama mandó entonces comenzar el combate y los soldados tomaron las armas. Se levantaron los fundíbulos, se prepararon las hondas, brillaron las espadas, se encresparon las lanzas e incesantemente se lanzaron saetas. Pero al punto se mostraron las magnificencias del Señor. Las piedras que salían de los fundíbulos y llegaban a la casa de la Virgen Santa María, que estaba dentro de la cueva, se volvían contra los que las disparaban y mataban a los caldeos. Y el relato musulmán de Al-Makkari, del año 1632, dice lo siguiente: cuentan algunos historiadores que el primero que reunió a los fugitivos cristianos de Hispania, después de haberse apoderado de ella los árabes, fue un infiel llamado Pelayo, natural de Asturias, en Galicia, el cual tuvieron los árabes como rehén para seguridad de la gente de aquel país, y huyó de Córdoba en tiempo de Al-Jur. Sublevó a los cristianos contra el lugarteniente de Al-Jur, los ahuyentaron y se hicieron dueños del país, en el que permanecieron reinando, ascendiendo a 22 el número de los reyes suyos que hubo hasta la muerte de Af al-Rahman III al-Nasir. Y esto es lo que les tengo que decir de forma sucinta sobre la batalla de Covadonga.